artículo que también es mucho de gran orgullo para mí el estar hoy aquí presente. Primero, para contestar tu pregunta, yo tengo que decirte que la mayoría de gerentes siempre dicen que los recursos humanos son de gran importancia para la empresa, pero sin embargo en ninguna parte de los estados financieros nos dicen una parte clasificada de estos. Entonces, es aquí donde entra a jugar un papel muy importante los administradores. De nosotros depende el éxito o el fracaso de una empresa. Pero para enfocarte a lo que de verdad es la integración de personal, yo tengo que decirte que la integración se basa en cubrir y mantener cubiertos los puestos de una organización. Esto se hace al identificar las necesidades de la fuerza de trabajo, al ubicar los talentos disponibles y al hacer todo el proceso de selección, además de compensar y capacitar al personal para cumplir con las tareas con eficiencia, eficacia y efectividad. Además, ahora, ¿por qué deberíamos de integrar o de incluir la integración de personal dentro del proceso administrativo? Sabemos que está planear, organizar, dirigir y controlar, pero según muchos autores debemos incluir la integración. ¿Y esto por qué? Porque primero, supone teorías y conocimientos que la mayoría de gerentes no tiene sobre el tema. En segundo lugar, porque se hace mucho más fácil el tratamiento del personal. Y en tercer lugar, porque la mayoría de gerentes dejan en manos del Departamento de Recursos Humanos el hecho de hacer todo el proceso de selección y de mantener a los empleados. Ahora, si nos hacemos la pregunta de cómo determinar los recursos disponibles o los bienes disponibles, pues es usual que las empresas te digan, tenemos un inventario de materias primas que nos permite realizar las operaciones, pero no es común que se tenga un inventario de recursos humanos. Y esto lo podemos hacer mediante un organigrama de unidad, en el que se vincula con la posibilidad de promoción de cada ocupante. ¿Qué quiere decir esto? Así tenemos un gerente general y se va a pensionar o va a salir del empleo. Tenemos a otras personas en diferentes departamentos. Tenemos al gerente financiero que tiene la capacidad de ascender, tiene los suficientes años en el cargo, la experiencia en el cargo, la teoría y todo es bueno para estar altamente calificado. Esta persona puede ascender al cargo de gerente. Ahora, cuando hablamos de la reclutación o la propia parte de la integración, es decir, todo el proceso de reclutación, tenemos que tener en cuenta diferentes factores situacionales, entre esos los factores externos y los factores internos. ¿A qué nos referimos con factores externos? Pues tenemos uno en especial que dice igualdad de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener en cuenta en las leyes, todo este tipo de leyes de no discriminación, de no tener en cuenta el color, la raza y la edad, en fin. Las mujeres en la administración. Para nadie es un secreto que estamos en una época en la que las mujeres han avanzado grandemente, y no solamente en la tecnología o en diferentes campos, sino también en la administración. Diversidad en el centro de trabajo. Un trabajo que se enriquece cuando hay diferentes puntos de vista sobre este. Y integrar al personal del exterior. Se trata de integrar al personal de otros países en una multinacional, e integrar a personal, al contratar a un personal en otra sede. Y ahora, cuando hablamos del ambiente interno, nos referimos a la promoción interna, el saber si esa persona está apta para ascender al puesto, a un puesto mayor, en la política de competencia abierta y a responsabilidad de la integración de personas. Bueno, muchas gracias, Moisés. Fue un placer para mí el haber estado aquí en tu show. Espero que estas respuestas que hayan sido de tu ayuda, te ayuden a aclarar todas estas preguntas y muchas gracias por tu invitación. Gracias por hacerme partícipe en esta entrevista. Respondiendo a tu pregunta, claramente es necesario tener en cuenta tanto los requisitos del cargo como el diseño del puesto. Es decir, existen factores que los determinan y con base en esto debemos analizarlos de manera objetiva, de modo que ambos satisfagan sus necesidades, tanto organizacionales como individuales. Entrando en detalle con respecto al cargo de un gerente como primera parte, cuando identificamos los requisitos del puesto, vemos cuál es el alcance apropiado del puesto y sabemos que no debe ser tan amplio para que pueda manejarse con efectividad, ya que esto ocasionará estrés, frustración y pérdida de control.
y de igual manera cumplir con las capacidades gerenciales requeridas por el diseño del puesto. Lo ideal es que debe proporcionar una idea clara de los requisitos del desempeño, pero también debe permitir una cierta flexibilidad para que el empleador pueda aprovechar las características y capacidades del aspirante. En cuanto al diseño del puesto, se puede hacer tanto individual como colectivo, o sea, por medio de equipos de trabajo. Teniendo en cuenta que las personas pasan la mayor parte del tiempo trabajando, debemos hacer que ellas se sientan bien. ¿Cómo lo hacemos? Coordinando las diferencias individuales, la estructura de la organización y el clima interno, por ejemplo. Algunas de las habilidades y características personales necesarias en estos administradores, por ejemplo, es la capacidad analítica y de resolución de problemas, que, como solía decir Alan Stoneman, antiguo presidente de la Purex Corporation, aquí no tenemos problemas, todos son oportunidades y todo lo que puede ser un problema es una oportunidad. En otras palabras, él dice que los gerentes deben ser capaces de identificar problemas, analizar situaciones complejas y al solucionar todos estos problemas encontrados, explotar las oportunidades que se presentan. Una característica personal necesaria en los gerentes es el deseo de administrar. Un gerente exitoso debe sentir este fuerte deseo de administrar y de influir en otros y además lograr resultados mediante los esfuerzos entre equipos subordinados. Ya se sabe que este deseo requiere esfuerzo, tiempo, energía y casi siempre son largas horas de trabajo. Otra parte es la habilidad de comunicación y empatía, que extiende también la capacidad de comunicarse mediante reportes escritos, cartas, discursos y discusiones, por ejemplo. Un gerente debe ser íntegro y honesto. Además, no se puede dejar de lado que en el proceso de selección esta característica es importante, la de desempeño previo como administrador, ya que con esto quizás se haga un pronóstico confiable de su desempeño futuro. En la parte de confrontar las actitudes con los requisitos del puesto, vemos la primera, que es la promoción o transferencia de las personas dentro de la empresa, y la segunda, que se hace por medio de contratación externa o por los headhunters, que esto básicamente de pronto es por medio de agencias de empleo, ya sean públicas o privadas. Y en la parte de reclutamiento de administradores, la parte digamos que supone atraer candidatos para cubrir un puesto en una estructura de una organización. Es la definición. Consta de 3 procesos, digamos que de 3 etapas, que es la selección, la colocación y la promoción. Al seleccionar un gerente es elegir entre los candidatos al que mejor cumpla con los requisitos del puesto. La colocación consiste además en evaluar las fortalezas y debilidades de un individuo al que se le encuentra o hasta se le diseña un puesto adecuado. Y la promoción es un cambio dentro de la organización hacia un puesto más alto, con mayores responsabilidades, que requiere habilidades más avanzadas, obviamente. El proceso de selección, y digamos que dentro de ese proceso se utilizan varias técnicas o instrumentos, como son las entrevistas, los exámenes. Y un tema muy trascendental también es la evaluación de desempeño, porque esta es muy importante llevarla a cabo en todo tipo de organizaciones. Esta determina si las personas, los trabajadores que están en la organización son las adecuadas y permite el ascenso. También para los gerentes es llevar un control sobre ellos si realmente están cumpliendo con sus metas, con la parte de la planeación, organización, dirección y control, tomando las ventajas y las desventajas sobre sus decisiones también, porque así se lleva a cabo la evaluación. También existen 2 tipos de evaluación que se implementan a llevar a cabo esto, que son las de desempeño para alcanzar metas y las de desempeño como administradores. Por el otro lado, evaluar a los gerentes con bases a objetivos cuantificables es para la administración eficaz, ya que es algo básico en una red de objetivos significativos y alcanzables. En el proceso de evaluación es muy importante llevar a cabo 4 pasos indispensables. Primero, que son los insumos.
Esta establece cuáles son los objetivos a llevar a cabo para tomarlos en cuenta, tenerlos en cuenta al momento de evaluar. La segunda es el desempeño real, la observación, llevar el control de ellos. Y el resultado se basa en el rendimiento y en base a la observación. Estos son cuantificables y se pueden hacer mensual, semanal o anualmente. Por último, es muy importante hacer un feedback de todo el proceso explicado. Existen diferentes puntos de vista sobre los problemas de evaluación, principalmente tres, que son evaluación subjetiva en comparación con la objetiva. La otra es juzgar o autoevaluar. Y por último, la evaluación del desempeño anterior en relación con el actual. Cabe destacar las ventajas y desventajas del proceso de evaluación. Dentro de las ventajas encontramos que estas evaluaciones son diferentes a las tareas que los gerentes realizan. Por lo tanto, son una revisión en lo que se basa en la realidad, en lo que las personas, los trabajadores hicieron. Otra ventaja es que proporciona sólidos supuestos de objetividad. Dentro de las desventajas encontramos que no se le da mucha importancia excesiva al volumen de producción y no prestar la atención debida. Otra desventaja es que los empleados, los trabajadores se van a sentir un poco incómodos porque al momento de hacer este tipo de evaluaciones creen que es para despedirlos o ese tipo de cosas. Sin embargo, este proceso de evaluación es muy necesario para todas las organizaciones. Gracias. Les voy a hablar de lo que es la formulación de la estrategia de la carrera profesional. En este tema vamos a hablar de la evaluación del desempeño, reconocimiento de fortalezas y debilidades. También esto nos sirve como un punto de partida para la creación de planes estratégicos y también para aprovechar las oportunidades que se presenten en nuestra carrera profesional. Continuando con el tema, hay que tener en cuenta que este sigue una serie de pasos. El primer paso es la creación del perfil profesional, donde se va a hacer un proceso de autoevaluación de cada quien y vamos a identificar lo que son las actitudes, nuestra personalidad, obviamente, que es lo que nos caracteriza, y nuestros valores. El segundo paso es el desarrollo de metas personales y profesionales a largo plazo. Esto partiendo del hecho de que ya sabemos cuáles son nuestras actitudes, nuestros valores, nuestras características. Es un paso clave, dado que una vez establecido cuál va a ser nuestra meta final, tanto como persona como profesional, es que nosotros podemos empezar a establecer cuáles son nuestras tareas a corto y mediano plazo que eventualmente nos permitirán alcanzar esas metas personales y profesionales, que sería a largo plazo o la meta final. El tercer paso es el análisis del ambiente. Esto también es clave porque aquí vamos a analizar amenazas y oportunidades. Hay que analizar tanto factores internos como factores externos. Factores externos como lo que es la política, la economía, el ambiente como tal, el medio ambiente. Internos, políticas de la empresa, cultura organizacional. Y esto nos sirve porque a partir de este análisis nosotros podemos ver dónde podemos avanzar y de qué nos tenemos que cuidar. Ejemplo, estando en otra organización, al nosotros hacer un análisis podemos ver dónde hay oportunidades de crecimiento, o en cambio sea una empresa donde no se da la oportunidad o no se da el ambiente para crecer y nuestra meta es avanzar como profesional y como persona, estamos frente a una amenaza. Entonces, al hacer este proceso es que nosotros podemos determinar dónde hacer los cambios pertinentes para alcanzar nuestras metas profesionales y personales. El otro paso es el análisis de nuestras fortalezas y debilidades personales. Esto también es clave por el hecho de que al saber dónde somos fuertes o dónde tenemos falencias, es que nosotros podemos crear nuestro camino para alcanzar las metas propuestas. Para aquellos que, por ejemplo, sean buenos en la parte financiera y no tan buenos en la parte humana, aquí se presenta la oportunidad de establecer una carrera o buscar una carrera más afín a lo que son los números, balances de financieros, estados financieros, mientras que la parte humana ya sería algo más relacionado con lo que es la supervisión, la dirección, la coordinación de gente. Entonces,
Al nosotros tener claro qué nos hace fuertes y qué nos hace débiles, podemos darle camino a la carrera y de igual manera prever cualquier tipo de obstáculo que se presente en el camino. El quinto y sexto paso corresponden a lo que se refiere al desarrollo de las estrategias, desarrollo de alternativas y lo que es la evaluación y selección de las mismas. En este sentido, ya sabiendo a dónde queremos llegar, qué nos va a permitir llegar ahí, de qué tenemos que cuidarnos, hay que establecer los pasos a seguir para alcanzar dichas metas. Entonces aquí nosotros desarrollamos los pasos a seguir, establecemos alternativas en caso de que esos pasos iniciales no funcionen, y en el sexto paso se establecen mecanismos para medir y evaluar qué tan buena es esa estrategia, de pronto si no es la más adecuada, y así seleccionar las que sean más adecuadas para alcanzar la meta final. Número 7 corresponde a el desarrollo de objetivos y planes de acción a corto plazo. Esto es debido a que si nosotros pretendemos alcanzar algo a largo plazo, tenemos que proponernos actividades o objetivos que podamos cumplir, que sean intermedios o parciales. Eso quiere decir que, por ejemplo, si queremos ser gerentes de una empresa, además del simple hecho de haber cursado una carrera o un curso de pregrado de administración, hay que complementarlo con otros cursos de, por ejemplo, de idiomas, de pronto una segunda carrera que sea complementaria o afina a la administración, debido a que el mero conocimiento, el conocimiento general, no siempre o en muy pocos casos es suficiente para alcanzar esa meta que nos estamos proponiendo. Para finalizar tenemos los últimos 3 pasos, que serían paso 8, 9 y 10. Respectivamente, estos nos hablan de el desarrollo de planes de contingencia. Esto es para que en el caso de que los planes que ya habíamos diseñado no funcionen como se esperaba, tengamos una opción B para que podamos alcanzar nuestra meta final. Una vez hecho esto, el paso 9, que es la implementación como tal del plan estratégico, y el último paso ya es el monitoreo del progreso, cómo va avanzando y en la marcha, basados en la planeación, hacer cambios que nos permitan alcanzar ese objetivo.